Yesenia, Lupita, Elizabeth, Adriana, Moni, Edith. ¿Cómo están, chicas? Hola, mis buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, y antes de empezar, chicas, feliz día del maestro a todas y de la maestra. Felicidades a todas por el día del maestro. Pues bueno, como ya tenemos mucho foro en línea, vamos a empezar con la sesión de hoy. Y bueno, primero, ¿recuerdan de qué estábamos hablando en la clase pasada? Yo me acuerdo que vimos como algunas generalidades acerca de la ética. Y hoy quiero que veamos la diferencia. Bueno, ya les subí un material para ver la diferencia entre ética y moral. Nos quedamos viendo unas diapositivas y en la plataforma tienen un artículo de la revista Cielo, que a ver, les voy a compartir la pantalla para que vayamos ubicando. A ver, me regreso. Para que vayamos ubicando de qué les hablo. Acá está. Vamos. Buen día, Moni. Les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo. Y aquí en la plataforma hay un artículo de la revista Cielo que les voy a pedir que lo lean, y también hay un video. El video es de ética y educación. El video, bueno, lo vamos a ver ahorita. Ahorita le pongo play. Dura 3 minutos con 46 segundos. Y también vamos a hablar acerca de la diferencia entre ética y moral, que a veces pensamos como que es lo mismo, pero bueno, o que son muy parecidas, o incluso podemos ver que significan lo mismo etimológicamente, pero vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿ok, chicas? Les voy a poner el video que dura 3 minutos con 46 segundos, es muy chiquito, y ahorita les pongo las diapositivas. Ya se puede ver la pantalla, ¿verdad, chicas? Sí, Miss, ya se ve. Va, ahí va.
Ok, chicas, ese es el video. ¿Les gustó? Es chiquito, tiene cosas que a mí, en lo personal, me gustan, me gustan mucho. Y bueno, ¿a ustedes les gustó el video? Sí, mi. ¿Qué les gustó? Yo les puse la parte que a mí más me gustó, que es la que ustedes están viendo en su pantalla. Esto a mí me gustó mucho del video, pero ¿a ustedes qué les gustó? Bueno, les comento a mí por qué me gustó esta parte. Aquí habla de que nosotros como docentes debemos colaborar para generar mejores relaciones afectivas entre nuestros alumnos, además del respeto, y a fomentar la ética a través de la educación, y que eso va a permitir humanizarnos más. Por eso dice aquí, fomentar la ética a través de la educación permite que el alumno se convierta en un ser humanizador. Creo que gran parte de los temas que nosotros vamos a hablar en esta asignatura y de lo que es importante es reflexionar acerca de que los humanos hoy en día estamos muy deshumanizados y de cómo nosotros y de cómo nuestra labor y de lo que nos toca hacer para contribuir a que esa parte de humanizarnos sea algo que se construya desde las aulas, desde que los niños van en preescolar. Creo que por eso me gustó mucho a mí esa parte que habla de este concepto de convertirlo en un ser humanizador. Pero obviamente para que un docente pueda convertirse en un ser humanizador, debe conectar con sus alumnos para tocar ciertas fibras y ciertos aspectos que lo hagan reflexionar. Y al ser o al convertirnos en un ser humanizador, es lo que hacemos nosotros como docentes. Trabajar con personitas para que sean más humanas y para que en ese ser más humanos lo transmiten a alguien más desde lo que yo creo. Eso es lo que a mí más me gustó. ¿A ustedes qué es lo que más les gustó? A lo mejor no lo dice así tal cual, pero yo lo entiendo así, lo reflexiono, que el docente también debe de poseer esos valores, ¿no? Que siempre y cuando es el ejemplo de los alumnos y como formadores, tanto la escuela como el docente son formadores de personas que en un cierto momento van a ser ciudadanos y tienen que ser parte de esta sociedad y estar dentro de los de la sociedad como normas, seguir normas, figuras de autoridad, pero que asimismo, pues todo lo que se da en casa se conecta con la escuela, pero estos dos cumplen una función importante, pero si, por ejemplo, el docente no posee pues ciertos valores éticos, morales, pues de ninguna manera, ¿cómo vamos a forjar, a complementar porque ya vienen de casa con ellos, pero si nosotros no le damos un énfasis, si nosotros no le damos la importancia y se implementan, pues de verdad que cuando lleguen a la sociedad, pues obviamente va a ser difícil que se pueda tenga una interacción sana, armoniosa, que pueda respetar las reglas, que pueda ser proactivos y que no solamente pues de manera con las demás personas, sino inter y intrapersonal. Claro, y eso que dices es muy, muy importante, Lupita, porque ¿cómo podemos dar algo que nosotros no tenemos? ¿Cómo podemos humanizar a alguien si nosotros no lo tenemos? Digo, es algo, ese sería el deber ser, ¿no? Acordémonos siempre del deber ser. ¿Cuál es mi deber ser como docente? Pero, híjole, que suceda dentro de los salones es como otra historia, ¿no? Y tienes mucha razón. O sea, eso es, ¿cómo podemos dar algo que no tenemos? ¿Cómo construirnos nosotros en seres humanos más conscientes de nuestro propio proceso? ¿Ok? ¿Alguien más, chicos? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lupita. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, que quiera compartir?
Bueno, también me gusta que dice que hay una parte que le toca en la familia, en casa, ¿no? Y hay otra parte, pues obviamente, que nosotros formamos en la escuela, ¿no? Y eso habla de esto que dice ahorita la pantalla, ¿no? La ética profesional. En nosotros como docentes, esa ética profesional, eh, pues no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, parte de lo que estamos o de lo que vamos a hablar aquí es cómo empezar en mí, ¿no? Para ser esa persona que pueda humanizar a otras personas, ¿no? Adriana dice, donde dice que la sociedad actual busca que las personas tengan una mejor calidad de vida siendo personas éticas y con valores infundidas desde el hogar, ajá, correcto, lo que estamos diciendo, reafirmándolos en la escuela. Siendo como educadores, en conjunto, los padres damos las bases para que los alumnos sean participantes en una sociedad humana e integral. Totalmente de acuerdo con ello, ¿no? Y obviamente los temas que nosotros vamos a hablar dentro de esta asignatura son temas a lo mejor que todos conocemos, que todos hemos trabajado, que todos hemos manejado, pero son temas que a lo mejor a veces no nos ponemos a reflexionar y que vivimos tan en automático y tan en el día a día que a veces los dejamos de lado. Venimos de una crisis a nivel mundial y lo voy a repetir muchas veces porque venimos de una crisis a nivel mundial y la crisis fue una crisis emocional, una crisis económica, una crisis de salud, una crisis en muchos aspectos. Lo que a mí me parece increíble es que después de esa crisis muchos humanos no nos hayamos humanizado, como lo dice aquí. Entonces, bueno, eso es como lo importante, lo que nosotros debemos analizar, ¿no? Y esta parte que dice, ahora es necesario que la ética profesional y los principios de los profesores ayuden a mantener la moral alta mediante reflexión personal y grupal, ¿no? Que esto es también como parte de lo que nosotros vamos a ir haciendo aquí. Al final, la clase debe ser muy reflexiva al hablar de ética en la educación, al hablar de todo lo que nos toca hacer desde nuestro buen lugar, que eso es como parte importante de entender qué estamos haciendo como docentes. Es una frase que a lo mejor utilizo mucho, pero es cierta. Haz lo que te toca hacer desde tu buen lugar. Y si haces lo que te toca hacer desde tu buen lugar, entonces estarás contribuyendo a que todo se acomode en perfecto orden y armonía. ¿Ok? Aquí esto que dice también el video de la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el salón, hacer que mi alumno vea de qué manera se puede nutrir tanto él, que pueda ser la mejor versión que él puede. Y aunque estemos con niños de preescolar, lo podemos hacer, ¿no? Y entonces, por eso dice aquí, ¿qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la humanidad? Y es cierto, ¿no? Cuando hablamos, y esta es una frase de Gandhi, ¿no? ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la humanidad? Y es cierto, ¿no? La humanidad, observar cómo nos comportamos, asombrarnos con las cosas maravillosas, pero también hay cosas que no son tan maravillosas y que nos asombran, ¿no? Y entonces, esta clase tiene que ser muy reflexiva, muy de interiorizar, muy de darnos cuenta de qué estamos haciendo, muy de cacharnos en lo que no estoy haciendo, de cacharme en mis propios procesos, de cacharme también en cómo puedo hacer que mi labor docente, porque al final esta profesionalización dentro de la labor docente, pues me haga también a mí crecer en ese proceso personal. Y eso es lo verdaderamente importante. Y bueno, obviamente, si creces tú en ese proceso personal, pues haces que crezca también el de enfrente, ¿ok? Y bueno, estas son las diapositivas que estábamos viendo en la clase pasada. Y nos faltaba muy poquito para terminarlas. Ya vimos, por ejemplo, que es la metaética, que yo les hacía como esa comparación con la metacognición, ¿no? La metaética, esa rama de la ética que tiene como objeto el analizar ese lenguaje moral. Y bueno,
también hablábamos, ¿no? De que la moral es una, no existe la doble moral, o es moral o no es moral, ¿no? Y nos quedamos, me parece que en esta diapositiva, es lo que yo recuerdo. ¿Están de acuerdo que nos quedamos en la ética normativa, chicos? Sí, mis. No, Miss, estábamos viendo la ética descriptiva. La descriptiva, entonces ya Sí. nos quedamos en la ética descriptiva. Ok, vale, entonces ya habíamos visto esta. La ética, bueno, obviamente la ética siempre nos va a decir dentro de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero obviamente volvemos a lo mismo. Es muy subjetivo. Lo que para mí puede ser bueno, a lo mejor para otra persona no es lo malo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, depende el contexto, depende el entorno. Sin embargo, hay muchas cosas que por propia conciencia nosotros vamos teniendo. Aquí nos habla del concepto de deontología, ¿ok? Que la deontología es como lo conveniente, lo que está bien. Y GIA nos habla del estudio o el conocimiento, esa terminología, ¿no? De logía, conocimiento, estudio. Entonces, la deontología, que también es como una rama con la que trabajamos en la ética, y este término nos habla de lo que es conveniente, de lo que es debido. Y en términos generales es el estudio o la ciencia de lo que es conveniente o de lo que es debido, ¿ok? Que son otras, como otras ramas de las que se auxilia la ética. La ética aplicada, ¿qué es para ustedes la ética aplicada? Pues es como vamos a llevar a cabo todo lo que ya conocemos, ¿no? Es esta parte de la ética que estudia cuestiones concretas, cuestiones morales y cuestiones... La ética siempre va a traer controversia, porque la clase pasada poníamos muchos ejemplos, ¿no? Como el de que alguien compre una esposa. Híjole, pues sí, va a traer mucha controversia porque hay conductas socialmente aceptadas que en determinado contexto, para determinado grupo social están bien. Sin embargo, precisamente este concepto de ética va más allá de saber lo que para unos está bien y lo que para otros no. Lo que está bien está bien. Y bueno, la ética aplicada es parte de la ética que se ocupa de estudiar esas cuestiones morales, esas cuestiones concretas y que son muy controversiales. Y aquí nos pone un ejemplo como el aborto, ¿no? El aborto inducido o la eutanasia o los derechos de los animales. Son como esas preguntas que nos crean mucha controversia. Y hoy en día, por ejemplo, el tema del aborto es algo que crea mucha controversia, el preguntar quién está a favor o quién está en contra o qué tanto lo juzgamos o la eutanasia. Y yo podría preguntarles a ustedes si están a favor y en contra y podríamos pasarnos lo que queda de la hora de la clase discutiendo, ¿no? En un debate de si estamos a favor o si estamos en contra y muchos, y entra aquí también mucho el tema de la religión, y entonces para muchas religiones o para muchos cultos o para muchas doctrinas o para la mayoría, pues a lo mejor el aborto o la eutanasia son como temas que no se tratan, que no son permitivos. El derecho de los animales, ¿no? Que a lo mejor ese respeto por otro ser, o sea, yo creo que más allá de ser feministas, debemos respetar a todos los seres, sea hombre, mujer, niño, anciano, animal, ave, perro, pero creo que a nosotros como humanos nos falta como mucho concientizarnos acerca de esos temas. Pero bueno, el tema es que la ética aplicada es parte de la ética que se estudia de ocupar cuestiones morales, cuestiones concretas, donde, y controversiales, ¿no? Donde para muchos un aborto es ético, pero lo que decíamos, ¿no? Pues es que habrá quien diga en todos los términos y bajo todas las circunstancias, no está bien, o habrá quien diga, pues depende, ¿no? Para la ética no existe el depende, para la ética es el está bien o el está mal, ¿no? Y podríamos analizar muchos aspectos donde por eso son temas controversiales, ¿no? Donde, ay, bueno, es que depende, y si hablamos de una niña, y si hablamos de un abuso, y si hablamos
de cómo va a ser la vida de esa niña. Claro que sí, Rodó, no te preocupes. Entonces, aquí lo importante es que analicemos esos aspectos y que veamos cómo es más complejo. O sea, sí, hemos estudiado la ética, la moral, la educación en valores y todos estos temas desde hace mucho, pero claro que son temas controversiales, tan solo con el tema del aborto y de hablar si está bien o está mal. Y yo les pudiera preguntar, y no quiero saberlo, ¿no? Pero si yo les dijera, ¿para ustedes está bien o está mal? Y cada una de ustedes me daría su punto de vista, ¿no? Y alguna de ustedes me diría, ay, bueno, es que depende, ¿no? Habrá quien hoy está muy de moda el pro vida, ¿no? Y esta subjetividad y esta controversia es como lo que va nutriendo también, ¿no? El tema de la eutanasia. Todos tenemos claro qué es la eutanasia, ¿verdad, chicas? Sí, Miss. ¿Sí? No sé, Sí, Miss. ese tema de la eutanasia donde quién soy yo para decidir que se termine la vida de alguien. Y podríamos entrar en muchos casos prácticos donde se vale la eutanasia, chicas, y muchas me van a decir no, y muchos vamos a decir que sí. Y entonces volveríamos a entrar en el mismo debate, ¿no? Del aborto, de pues es que depende, pues, y esos dependes son como los que van creando la controversia, ¿no? Cuando hablas de un aborto en una niña que vive un abuso, si hiciéramos a los seres humanos más conscientes, nos evitaríamos todo este tipo de controversias y de discusiones, ¿no? Porque hay quien me diga, pues es que es mi cuerpo, mi decisión y ¿para qué voy a traer a un niño al mundo a sufrir? Claro, es perfectamente válido y yo entro en la misma controversia, ¿saben, chicas? Porque si a mí me preguntan si estoy a favor del aborto o en contra del aborto, a favor de la eutanasia o en contra de la eutanasia, considero que los animalitos tienen igual derecho divino como nosotros y que deben ser valorados, cuidados, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, cuando alguien ya tiene una enfermedad terminal y es su libre elección y decisión ya no proseguir en el proceso del tratamiento médico, para mí, pues es válido, ¿no? Que pida esa ayuda, pero va a haber quien me diga, es que el médico no es Dios y quién eres tú para, y vendrían muchos otros temas donde a lo mejor hay quien sí ha practicado la eutanasia con algún familiar, con una enfermedad terminal que ya está sufriendo mucho y después vive con culpa y carga con culpa, incluso tiene que ir a terapia, a psicoterapia para trabajar todos estos temas, ¿no? Y pues es como interesante, ¿no? Vamos a encontrar muchos puntos de vista. Y lo curioso aquí es que todos los puntos de vista tienen un aporte importante. Entonces, bueno, con esta diapositiva, ya que vimos como algunas ramas de la ética, vimos la metaética, dice ramas de la ética, la metaética, la ética normativa, la ética descriptiva, que viene aquí mismo abajo en esta diapositiva, la deontología, que es como lo que es debido, la ética aplicada. Terminaríamos de ver estas diapositivas y ahora sí entraríamos como en la pregunta, chicas. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Para ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre ética y moral? Ya les puse las diapositivas. Y al final, Miss, la ética es como el estudio de la moral. ah, sí, de hecho sí, una incluye a la otra. De hecho, si ustedes se ponen a buscar como las diferencias entre ética y moral, a veces la diferencia es muy sutil. Incluso ya pueden ver las diapositivas, ¿verdad, chicas? Sí, Miss. Bueno, Miss, yo considero que la ética es como la conciencia, ¿no? La reflexión, la razón, pero la moral es lo que se refiere como tal, como las acciones, los actos que realizamos día con día. Ok,
Ok, vamos a analizarlo, ¿no? O sea, la ética, para ti la ética, a ver, ¿me lo puedes repetir? Para mí la ética es lo que en sí es la conciencia misma de la persona, o sea, Ok, de pronto puede ser la reflexión, la razón, ¿no? va, va, va. Y la moral es como los actos que realiza el individuo día con día a partir de su ética. Ok, va, ya lo comprendí. Es que mientras hablabas analizaba y me perdí un poco, pero va. Sí, es correcto. O sea, por eso les digo que la diferencia es muy, muy sutil. E incluso si ustedes buscan el significado, como pueden ver en las diapositivas, o sea, etimológicamente ética y moral tienen el mismo significado. O sea, moral viene del latín mos, que significa costumbre, y ética viene del griego. O sea, desde latín, una desde la raíz del latín y otra desde la raíz del griego, pero significan lo mismo. Significan como costumbre, y ya en la práctica vamos a ver pues cuál es la diferencia. Obviamente en el pasar de los años, acuérdense siempre que las sociedades son cambiantes. Hay quien dice que las personas no cambian y las personas sí cambian. Y sería maravilloso que es más, cambiamos todos los días. Sin embargo, hay personas que son muy cíclicas o que repiten algunos patrones de conducta, ¿no? Pero las personas sí cambian. Lo maravilloso sería que en el proceso fuéramos adquiriendo otra conciencia, una conciencia diferente, y que nos demos cuenta que nosotros no tenemos la misma conciencia hoy, incluso que el día de ayer. No tenemos la misma conciencia hoy que incluso hace 5 años. Yo les podría decir, no, hay cosas que hace 5 años hubiéramos hecho y que hoy en nuestro proceso y en nuestro crecimiento, yo lo digo así, ¿no? Con la conciencia que tengo hoy, ya no lo haría, no por el de enfrente, ya no lo haría por mí, ¿no? Con muchos procesos personales eso pasa. Y lo importante sería ver que todo proceso es correcto y perfecto para el trabajo evolutivo que venimos a hacer. Porque dentro del estudio de la conciencia y de la moral viene mucho esas interrogantes y esas preguntas. Y ya cuando hablamos de ética y moral, vienen al tema muchos conceptos muy subjetivos, ¿no? Como los valores, como el alma, como el crecimiento espiritual, ¿ok? Y aquí, como nos decía Lupita, dice, bueno, lo vamos a ver en las diapositivas, es efectivamente como lo dijo. Nos dice aquí que en la actualidad han pasado a significar cosas distintas, aunque etimológicamente signifiquen lo mismo, una desde la raíz griega y otro desde la raíz del latín, hoy significan cosas distintas. La moral tiene que ver, como decía Lupita, con lo que hago, con mis acciones. Por eso dice aquí que tiene que ver con el nivel práctico de la acción y la ética con la teoría y con la reflexión, de tal manera que la ética sería como todo lo que yo sé que está establecido, todas las teorías, todas las filosofías, todas las doctrinas que nos hablan del deber ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la moral es como lo que tiene que ver con la praxis, con yo ya tengo todas las teorías, ya sé todas las doctrinas, ya las conozco, pero ahora la acción, ¿no? Ese nivel, ese accionar es como yo lo veo, ¿no? Así podríamos diferenciarlo. La ética es toda la teoría y esa teoría obviamente va generando que los engranes que tenemos dentro de nuestra cabecita giren y vayan construyendo. Y se construye a partir de todas esas teorías. Y la moral ya es, yo ya sé, ya conozco todo eso, pero aún así elijo actuar. Y entonces ahí viene como esa parte de la moral. Aquí nos dice que la moral es el conjunto de principios, de criterios y de valores que rigen nuestra vida. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor lo que para mí es un valor, para Lupita o para Edith o para Yesenia, pues no lo es, ¿no?
O sea, hay quien dice, ay, es que la amistad, ¿ustedes creen que la amistad sea un valor? Incluso lo podemos googlear, ¿eh? Así de, ¿la amistad es un valor? ¿Y qué nos dice, no? ¿Qué nos dice San Google cuando buscamos? O donde lo quieran buscar, no tiene que ser en Google o en Google. ¿La amistad es un valor? Son todos ese conjunto de principios, de criterios, de valores que dirigen nuestra vida, ¿no? Ajá, ¿y qué son los valores? Si buscamos la definición de los valores humanos, que en teoría deberían ser como los mismos para todos, ¿no? Los valores, todas esas cualidades y todo ese conjunto de cualidades por las que una persona es altamente considerada, es la definición que encuentro, ¿no? Los valores son principios, son virtudes, son cualidades que caracterizan a una persona. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos hacer en una situación correcta. La ética por su parte es como esa reflexión teórica. O sea, ya conozco todas las teorías que existen, ya sé que existen, ya me las plantearon. Y entonces la ética es todas las teorías que existen acerca de la moral. Nos determinan lo que en términos o en el contexto social en el que vivimos, lo que es bueno y cómo se debe actuar. Entonces podríamos decir que la ética determina o es la ciencia del comportamiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicas? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Como que son temas que hemos visto desde hace mucho, los conocemos desde hace mucho, y sin embargo, pocas veces nos ponemos a reflexionar en esto, ¿no? En la ética, en la moral, en lo que preguntábamos la clase pasada. ¿Ustedes creen que el fin justifique los medios? ¿Creen que sea así, chicas? No, Miss. Bueno, ¿No? yo pensaba que dependiendo, pero la otra vez usted nos explicó y entonces ya como que me hizo reflexionar y me di cuenta que no. Claro, yo también antes decía, sí, el fin justifica los medios, sí, pero también después, cuando te pones a reflexionar si el fin justifica los medios, y es que volvemos a lo mismo. En teoría, no debería existir la subjetividad, es decir, en teoría, pero pues existe, ¿no? Con el tema del aborto, cuando yo les pregunto, o lo podemos preguntar, chicas, de todas las chicas que estamos reunidas aquí, porque me parece que hoy somos puras niñas, Adriana, Andrea, Edith, Lupita, Carla y Jess. De todas las chicas que estamos aquí, pueden levantar manita, ¿quiénes están a favor del aborto? Bueno, Miss, es que yo sí estoy a favor, pero dependiendo, porque yo digo que pues no es bonito quitarle la vida a un ser humano. Pero por la otra parte digo, ¿por qué traen niños cuando no les van a dedicar el tiempo que necesitan? Claro, Y es ahí donde pues estoy a favor y en contra. claro, y es que yo estoy igual que ustedes. O sea, pero en el deber ser, pues si te apegas a lo estrictamente, pues entonces yo diría que no. Pero entonces, justo por eso estos temas son tan polémicos, porque estoy igual que ustedes, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, es que yo sí estoy a favor del aborto, porque pues, ¿para qué van a traer a un niño a sufrir? Entonces yo le decía, bueno, ojo, es que yo puedo darte mis razones de por qué estoy a favor en determinadas circunstancias, ¿no? Vuelvo a lo mismo, cuando hay una niña que fue abusada y cómo va a ser para esa niña, ¿no? Y para ese niño. Pero también me ha tocado estar, no sé, a lo mejor en el otro lado o cuando trabajé en el sector salud y veía que había muchas
a lo mejor, o hay contextos en el que dices, oye, ya llevas 3 abortos, o sea, eso no es como que un accidente. En esos casos no estoy a favor, estoy mejor en el hazte cargo de lo que te toca, pero también te pones a pensar y dices, ¿y cómo va a ser la vida de ese ser humano? Sin embargo, en el deber ser, si somos estrictamente y nos apegamos estrictamente, pues quitar la vida a alguien es algo que yo no considero que sea bueno. Pero volvamos a lo mismo, son como temas de reflexión y eso es lo bonito de la ética y de hablar de estos temas. Y lo dice aquí, ¿no? Es la reflexión de todas las teorías que nos puedan mostrar. Vamos a reflexionar para que al final, si está bien o está mal, no importa. Vamos a pegarnos a lo que estamos viendo aquí en clase. Es la reflexión de todas las teorías que existen para humanizarnos más. Es así como yo lo tomo. Y entonces, si tú vas a hacer toda esa reflexión de todas las teorías que ya existen y te vas a humanizar más, oye, pues a lo mejor vas a ser más crítico y más consciente para tratar ciertos temas, ¿no? Y yo me quedaría con eso, con esta parte. Reflexiona sobre todas las teorías que existen para humanizarte más. Y si te humanizas más, vas a humanizar más al de enfrente. Algo que quieran comentar, chicas. Es como algo que hemos oído siempre, pero ya que te pones a analizarlo y a pensarlo, dices, sí es cierto. Y podemos hablar así de muchos temas, ¿no? Por la eutanasia. Yo les puedo comentar del tema de alguien que conocí a alguien que llegó a terapia porque pues resulta que tenía un familiar, en concreto era su esposo, que estaba viviendo un cáncer de estómago y ya estaba en una etapa, ya estaba desahuciado. Y entonces esta persona le dice a su esposa que por favor lo ayude a morir bien. Y entonces la esposa le contesta que lo que le está pidiendo va en contra de las leyes de Dios. Y entonces un día se va la familia de la casa y solo se queda el señor. Y cuando regresan, y se los comento y es un caso real, y cómo a lo mejor esta reflexión es lo importante. O sea, que tomemos en cuenta esta palabra, reflexión de todas las teorías que existen. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A lo mejor después nos hacemos más reflexivos. Cuando toda la familia se va de la casa y solo se queda el señor, cuando regresan a casa, sube el nietecito a la casa y le dice, y grita y baja corriendo y les dice, mi abuelito se cayó y se pegó en la cabeza. Entonces suben todos corriendo y resulta que ven a la persona efectivamente con sangre en la cabeza, pero lo que había sucedido era un suicidio. Entonces, por eso les digo, esta palabra reflexión. Yo sé que cuando hablamos de quitarle la vida a alguien decimos no, pero tenemos que analizar, tenemos que reflexionar. Quédense con esa parte. Reflexionemos sobre todas las teorías que existen de la ética, de la moral, de los valores, para humanizarnos más. Y a lo mejor el haber dicho sí te ayudo hubiera sido el mismo fin, pero más armonioso, menos impactante para el niño que lo encontró, que obviamente nunca se imaginó que lo iba a encontrar, o sea, no lo planeó así, ¿no? Pero nos ponemos a analizar en todos esos casos y lo fuertes que son. Por eso les digo que nos quedemos con esta parte. Al final, si vamos a encontrar lo que es bueno o lo que es malo, no lo sabemos. Y lo que es bueno para mí es muy subjetivo, pero quedémonos con esta parte y les voy a hacer hincapié. Reflexionemos en todas las teorías acerca de ética y de moral que existen para humanizarnos más, ¿no? Y en ese humanizarnos más, a lo mejor ya lo vemos con otra perspectiva, con otra conciencia. Y a lo mejor empezamos a reflexionar en el de, hubiera hecho otra cosa, hubiera actuado diferente, hubiera sido otro, o sea, el destino iba a ser el mismo, ¿no? Solo que sucedió de manera más trágica. Pero aquí lo importante es que analicemos estas partes, que reflexionemos para humanizarnos más. ¿Algo que quieran comentar hasta aquí, chicas?
¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué piensan de lo que les acabo de comentar? ¿Tú qué piensas, Lupita? Bueno, pues es que acá tiene que ver un poco también las partes ideológicas de cada persona, ¿no? Pero los valores siempre van a ser los mismos. Claro, La ética, como tal, pues se rige de los valores. Y si de pronto no es que se lleguen a perder, sino como que se ven de diferente perspectiva a partir de la ideología de cada persona. Pero creo que pues dentro de la ética, pues todos tenemos que poseerla, ya que pues realmente pues puede prevenir muchas situaciones dificultosas en la vida y más actualmente porque, como bien dijo en un principio, pensamos que la pandemia iba a dejar una parte más humanizadora y al parecer no. De pronto se ven menos tolerantes, se frustran más rápido, menos resilientes y esto hace que sea más complicada la interacción social entre pares, entre vecinos, entre personas, ¿no? Pero pues es esa parte donde nosotros como futuros pedagogos debemos ser los gestionadores de esta ética, ¿no? Como en un principio le comenté en el primer comentario, la casa definitivamente tiene que, pues, inculcarlos, ¿no? Pero no solamente claro. inculcarlos como tal, sino que en la escuela, pues, darlos como son, ¿no? Implementarlos. Y mencionando a su ejemplo de que, pues, del señor, pues de pronto también tiene que ver con la parte de de las emociones, de los sentimientos, de cómo se siente esa persona. Y es ahí donde entra no la empatía, ¿no? De pronto somos muy egocéntricos y pues nos olvidamos del contexto de las personas, por muy pequeño que sea, pero a lo mejor para ellos es demasiado. Claro. Entonces, es esa parte donde la ética pues es importante, ¿no? Y en un tiempo se dejó de dar la materia en nivel básico porque no le dan la importancia, pero al final del día es sumamente importante, así como las matemáticas, ¿no? Sí, Porque y finalmente, pues somos seres humanos. claro. Y se dejó de dar y se regresó a darla. Eso es algo que analizar, es importantísimo lo que dijiste. Sí, por mucho tiempo se dejó de mirar y se dejó de dar, pero a otra vez estamos regresando a ver la importancia. Si nosotros, y es que hay muchas frases que podemos utilizar para esto, para ejemplificarlo, ¿no? Pero es cierta esa de que si tú educas bien a un niño, no necesitarás reprender a un adulto, y es cierto. Y también es cierto, ¿no? No nos damos cuenta que nosotros somos maestros de un niño por 10 meses o por un ciclo escolar, pero tú vas a ser su papá toda la vida. Y el único que va a vivir sus consecuencias, que eso es algo importante, son tus acciones, tus consecuencias. Si lo quieres hacer, dale, hazlo. Solo analiza este acto reflexivo. Se los voy a repetir mucho porque es cierto, vamos a quedarnos con esa parte. Analicemos todas las teorías que existen, reflexionémoslas para humanizarnos más. Si tú lo quieres hacer, dale, hazlo, en cualquier situación. Pero el único que va a vivir sus consecuencias vas a ser tú, ¿no? Y lo podemos aplicar para cualquier ejemplo. O sea, yo lo aplico para cuando alguien me dice, oye, la verdad quiero hacer esto, pero en el fondo tú sabes, todos en el fondo tenemos un Pepe Grillo que nos va diciendo como que sí, que no, ¿no? Y cuando es algo que no está como tan armonioso, le digo, pues hazlo, o sea, si tú lo quieres hacer, hazlo, dale. Lo tienes que vivir y lo tienes que experimentar. Solo necesitas tener la entereza, la congruencia, la ecuanimidad para saber hasta dónde. Y analiza que siempre nuestras acciones, nuestras consecuencias, y que los únicos que vamos a vivirlas somos nosotros. Y cada quien vivirá sus propias consecuencias, ¿no? Y eso analizarlo, por eso es como muy enriquecedora esta materia. O sea, pudiera parecer que hay ética, qué flojera, pero si analizamos es como muy enriquecedora, como muy humanizadora, como muy de que nos caigan veintes, de qué estoy haciendo conmigo. Y digo conmigo porque
pues con la primera persona que debo empezar es conmigo. Y ya que empiezo conmigo, entonces ahora sí puedo decir, ¿qué voy a hacer con los otros? Y analizar y reflexionar, ¿no? Entre lo que yo sé que está bien y lo que está mal, entre las normas morales que están establecidas en la sociedad. Porque aquí entraríamos en otro debate, ¿no? El de los valores. Los valores son esos y por algo existen los valores universales. Pero si analizamos, pues hay muchos valores universales que son pisoteados, ¿no? Si googleamos cuáles son los valores universales, yo encontré la paz, la libertad, el progreso social, la igualdad de derechos y la dignidad humana. Si esos son los valores universales, entonces nos damos cuenta que hay conductas socialmente aceptables en muchas sociedades que pisotean esos valores, como el de la dignidad humana, cuando vendes a una persona. Pero si no nos gusta que vendan personas, empecemos por respetar a todos los seres, ¿no? Entraríamos como en muchas polémicas. Y la moral ya tiene normas establecidas en una sociedad. Es decir, los seres humanos somos moralmente convenencieros, llamémoslo así. Porque hay cosas como que nos hacemos de la vista gorda, como que sabemos que no están bien, pero chin, si puedo pagar un soborno porque no me recojan la licencia, lo pago. Eso no es congruente, porque aquí entra otro factor importante, la congruencia. Hablar de ética y moral nos lleva a hablar también de congruencia. Y la congruencia es que lo que digo, lo que hago y lo que siento sean iguales, ¿no? Y a veces decimos, congruencia es que lo que dices y lo que haces sea igual, sea en la misma sintonía, pero yo le agregaría lo que dices, lo que haces y lo que piensas y sientes, ¿no? Porque a veces nos metemos en el discurso moral de ser muy buenas personas y entonces tenemos que actuar siempre como buenas personas, pero algo no es congruente con lo que sientes, ¿no? O sea, actuamos porque es lo que está establecido. Ahora lo importante es que lo que dices y lo que haces sea congruente también con lo que sientes, ¿no? A lo mejor yo sé que es congruente tratar bien a todos y trato bien a todos, pero hay alguien que no me vibra, pero como yo sé que debo, siempre voy por la vida como con esa bandera. Y también entender que somos las dos partes dentro de una persona, somos luz y sombra. También eso es importante, ¿ok? Chicas, para terminar, aquí nos habla de las diferencias principales, ¿no? La moral tiene normas establecidas en una sociedad y la ética surge como ese acto de reflexión de una persona. Lo que tú haces por tu propia elección. O sea, sí, la ética son las acciones y la ética son como todas esas teorías y como toda esa reflexión, ¿ok? Entonces, la moral es un conjunto de normas que actúan desde el exterior o desde la inconsciencia y la ética es una conducta o la conducta de una persona, pero que actúa desde su interior, desde su propia conciencia y su propia voluntad. ¿Ok? Entonces, al final, pues dentro de la ética y la moral, siempre vamos a ver que existen valores, creencias, pensamientos, sentimientos, expectativas, actitudes, comportamientos, resultados, y ahí podríamos hablar incluso de la autorrealización. ¿Ok? Entonces, la ética es un estudio filosófico y científico de la moral. La moral es la práctica. La ética es esa razón, esa reflexión de todas esas filosofías. Y la moral es el comportamiento que llevamos a cabo. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar las diapositivas. Esta es la última, chicas. Para terminar, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? ¿Qué se llevan para ustedes?
Quien no pueda hablar me lo puede escribir al chat y yo lo leo. Y no sé, Yesenia, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? No sé, Yesenia, o alguien que quiera hablar, Lupita, Andrea, Carly. Adelante, Rosario. Pues lo que a mí me gustó de esta clase, Miss, fue darles importancia a los valores, a toda la ética y más que nada a esa moral, ¿no? Y más, bueno, algo interesante que a mí me llamó la atención es darle esa prioridad y esa diferencia entre lo que pensábamos y en lo que en realidad es. Y pues más que nada tomarlo en cuenta, tomar en cuenta todas estas o esta clase para así poder cambiar, ¿no? Sí, muchas También, gracias. Que nos caigan 20. sí, exactamente. O sea, me agradó también algo que una de mis compañeras mencionaba sobre la pandemia, que esta pandemia en vez de habernos hecho más respetuosos, más responsables, más, o que los valores se nos centraran más, creo que fue al revés, pero pues por nosotros hay que empezar y estas clases pues a mí me están ayudando bastante. Y pues más que nada, tal vez no podamos cambiar todo, pero desde nosotros y que en un futuro nos funcione para poder ayudar a las nuevas generaciones a las que nosotros vamos a instruir, ¿no? Sí, claro, a humanizarlos más. A Claro, que si hablas de amar a los seres, también ames a los animalitos. O sea, que si no te gusta que no vendan a una mujer, tampoco vendas a un perrito. O sea, yo sé que son cosas que a lo mejor pudieran parecer tontas, ¿no? Pero son como llevarlo de lo pequeño a lo grande, ¿no? Yesenia dice, a lo largo de nuestra vida vamos a ir adquiriendo nuestra percepción y será dependiendo de cómo hemos sido educados a lo largo de nuestra vida. Pero lo que es... pero lo que es importante es mantener esas prioridades y que no siempre serán las mismas y que cada uno tenga la capacidad de humanizarnos. Y yo me quedo con esa palabra, humanizarnos, y creo que esa para mí es la clave, ¿no? Esa y la congruencia, ser congruentes entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos, porque a veces sí trato muy bien a todas las personas porque sé que debo tratarlas muy bien y entonces es congruente lo que digo, porque yo digo que las debo tratar bien y las trato bien, pero por dentro me choca. Entonces no es congruente lo que digo con lo que hago y con lo que siento. Y deben ser en la misma sintonía. Y a lo mejor se vale que alguien no me caiga bien, pero desde el respeto, desde el comprender y cuando analizas, ¿y por qué no te cae bien? Y empiezas a analizar y te das cuenta que no es del de enfrente, que es tuyo. Entonces cambia y entonces viene la congruencia porque te cae el 20. Dices, ah, ya entendí, ¿no? O sea, a mí alguien alguna vez me caía mal porque era chismosa. Yo decía, es que me cae mal por chismosa. Y hasta que hice mi trabajo terapéutico y me caía mal por chismosa, pero en realidad era un tema familiar, ¿no? En mi casa había muchas chismosas y no era ella, era mi tema. Cuando lo resolví dejó de importarme, ¿no? Eso es importante, ser congruentes entre lo que digo, lo que hago, lo que siento y pienso. Y que esto nos haga ser más reflexivos para humanizarnos y en esa medida vas a poder impactarlo en los demás. Entonces, ¿alguien más, chicas? Ok, si nadie tiene ningún comentario, lo vamos a dejar hasta aquí la clase, que me gustó mucho la clase de hoy. Muchas gracias por todo lo que comparten y nos vemos el sábado. Ya tienen estas diapositivas en la plataforma y hay un foro de la semana pasada y un foro de esta. Ok, muchas gracias, chicas. Nos vemos el sábado. Disfruten. Adiós, Hasta luego, Jess. gracias. Igual a ustedes, feliz día de la maestra y del maestro. Gracias, Miss, igualmente. Igual, Igualmente. cuídense mucho. Abrazo.